vengo de parte de la Secretaría de Salud Departamental de Salud del Tolima en un tema específico, y es que por competencia nos corresponde el ejercicio de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, y lo que nos convoca es un tema muy específico que tiene que ver con el acueducto del Guamo y la posible relación que existe o que pueda existir entre el agua que consume la comunidad a través de un servicio prestado por una empresa de servicios públicos y las patologías asociadas con la comunidad por el consumo de esa agua en función de enfermedades renales y pacientes dializados. Esa es en específico la pregunta que están haciendo, y la hacen puntualmente al laboratorio. Si bien yo no soy el responsable del laboratorio, sí tengo el manejo de lo que tiene que ver con la vigilancia práctica en términos de monitoreo de la calidad del agua a través de toma de muestras en los acueductos que son competencia del departamento, y dentro de estos son 47 municipios y de ellos 45, dos que no corresponden, que son Ibagué y Espinal, por su capacidad suficiente para ser autónomos en la parte correspondiente a lo que tiene que ver con la salud desde el punto de vista de salud pública. Digamos que tenemos ciertas obligaciones que se cumplen en la medida en que la capacidad física lo permita. Hay una información de detalle que tiene que ver con el comportamiento de la calidad del agua del acueducto urbano del municipio del Guamo, con la evidencia de un indicador que está establecido por la norma, en donde dice de que la evidencia tiene que ser producto de una evaluación a través de un indicador, y el indicador es el índice de riesgo de la calidad del agua, entre comillas, IRCA. Por vigilancia tenemos datos que tienen que ver con el comportamiento en específico y de manera detallada para el caso del acueducto urbano del municipio del Guamo. Obvio, esta información tiene el inconveniente de que no permite dar una respuesta precisa en términos de poder definir la relación que pudiese existir entre la calidad del agua que consume la comunidad de El Guamo y patologías renales con pacientes inclusive dializados. Ese dato de relación directa entre lo uno y lo otro no lo tenemos. Seríamos irresponsables en decir siquiera algo que aproxime a eso, en decir que sí. La respuesta es puede que sí, pero no tenemos la evidencia técnica y científica que permita demostrar que esa relación sí existe o que no existe. Dentro de la gama de posibilidades puede ser, es posible que se presente eso, pero eso tendría que evidenciarse con un dato eminentemente producto de evaluaciones de parámetros de sustancias que permitan que eso tenga valores, y no los tenemos. Dentro de la dinámica normal de lo que es la vigilancia nuestra, inclusive de lo que corresponde al prestador, que entre otras cosas hay que acotar aquí algo, y es que el responsable de la prestación del servicio público de acueducto en la parte urbana y en la parte rural es el prestador que asume esa responsabilidad. Y uno encuentra que en la mayoría de las veredas seguro que hay acueducto, porque sin agua no podemos vivir, entonces sí la hay. Ese acueducto no tenemos la seguridad, pero nos la podemos imaginar que puede que no tenga la capacidad de responder con la potabilidad, porque no hay estructuralmente los componentes que se demandan para que eso se pueda evidenciar. Y entonces seguramente se consume el agua, pero no hay la evidencia de poder demostrarlo, porque es que el prestador, entre otras, no ha asumido la responsabilidad de cumplir con lo que dice la norma, que es garantizar que el agua que él le entrega a la comunidad servida de ese acueducto sea potable. Y para poder tener esa evidencia a través del prestador, también tiene que hacerlo a través del indicador IRCA. Y uno le pregunta al prestador del servicio si tiene indicador IRCA por parte de ellos, por control interno, nos damos cuenta de que no. Yo quisiera que esa respuesta no sea así para el caso del acueducto urbano, porque la cobertura del acueducto urbano es una cobertura
eminentemente alta, casi del 100%. Y entonces hay una población importante que de alguna manera puede ser que esté beneficiada, pero también pudiese ser que estuviese siendo afectada por una mala calidad, un agua que no cumple con el indicador IRCA. Haciendo la contabilidad en esos términos para el acueducto urbano del municipio del Guamo, encontramos de que el indicador IRCA en promedio nos dio alrededor de 10.04%. Y el indicador IRCA tiene una valoración que va de 0 a 100. 0 es lo ideal, 100 es lo peor. Entonces estamos en el orden del 10%, uno diría de que es bajito. Pues la norma dice que para poder que el agua sea potable debe tener un IRCA entre 0 y el 5%. Y esa agua, si es así, con ese riesgo de por debajo del 5%, nos daría agua sin riesgo, potable y apta para el consumo humano. Pero hay que evidenciarlo. Hay que evidenciarlo a través de mediciones del indicador IRCA en la red de distribución. La responsabilidad del prestador solamente se puede medir no al interior del domicilio, sino al exterior del domicilio en la red de distribución. Y entonces, desde el punto de vista de vigilancia institucional de la autoridad sanitaria, el indicador en promedio del 2024 para el caso del acueducto urbano fue de 10,03%, agua con riesgo bajo. Ya está por encima del agua sin riesgo. Entonces, a partir de ahí, el agua ya no es potable. No es potable. Y la razón es que el indicador nos dio un valor por encima de 5%, de que efectivamente el soporte indica de que está por encima del 5%. Cuando uno encuentra eso a la no potabilidad y comienza de ya ir a la no potabilidad y la afectación, que lo normal es que sea a través de enfermedad diarreica aguda, o sea, enfermedad gastrointestinal llevada a cabo a través de la vehiculación que hay a través del agua de cosas que el agua contiene. Y si contiene microorganismos, pues obviamente ese microorganismo lo afecta el que lo ingiere y entonces ya comienza la afectación por efectos de patologías asociadas a través de datos por el hospital o por la Secretaría de Salud del municipio. Y entonces ahí comienza a averiguar uno y venga, y eso nos motivó a que la gente consultara con enfermedad diarreica y se salió. Y la pregunta es, ¿realmente eso tiene el soporte de los científicos que permita decirle que efectivamente, por un parámetro que no tenemos ni idea cuál puede ser, efectivamente el paciente es dializado y es renal por cálculos, por lo demás? No la tenemos. Y la pregunta es, no sabemos si el que generó el comentario que se convirtió en noticia, que ya eso es de conocimiento nacional, es correcto desde el punto de vista de una valoración a través de un método científico. Yo no lo sé y tampoco quiero darle aquí de decir que de pronto no, puede ser que de pronto sí, pero habría que demostrarlo con la evidencia de los científicos para ese detalle de lo renal y de lo de la parte de la diálisis, que no está. Eso respondería a la pregunta en principio. Quiero ir al comentario que les estoy diciendo, porque de alguna manera tenemos que mirar no solamente la patología esta de lo renal, sino lo demás. Lo que tiene que ver con los pacientes que tienen la afectación por enfermedad diarreica aguda y que ahí hay un riesgo porque ya está evidenciado a través de la vigilancia que el dato es de un IRCA promedio de 10,03%, riesgo bajo, agua no potable no apta para el consumo humano. Y aquí es importante. ¿Perdón? No, tenemos información aquí estadística del comportamiento entre el mes de marzo, que inició el monitoreo de parte de nosotros, y el mes de diciembre, que finalizó. O sea, tenemos 7 datos de 12, en donde la evidencia es el promedio de 10,03%, que nos da el riesgo llamado bajo, producto de esa valoración. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros como autoridad sanitaria no garantizamos la potabilidad del agua. La potabilidad del agua la puede garantizar sí o sí el que presta el servicio del agua, que aquí en el caso del acueducto urbano es una empresa de servicios públicos que entiendo no ha sido citada a esta reunión.
creo que no ha sido citado. El argumento, el que sea, no importa, de todas maneras, el prestador del servicio es receptor de la información que por vigilancia evidencia el Departamento, Secretaría de Salud de Tolima, Laboratorio de Salud Pública, porque esa información se remite mensualmente al prestador del servicio, en este caso el servicio del acueducto del producto urbano del municipio del Guamo. Pero aquí la reflexión lo que quiero decir básicamente es que es importante, es pertinente que al interior del municipio, llámese consejo, llámese alcaldía, llámese hospital, llámese comunidad, debería estar pendiente de la información que debe de entregar el que presta el servicio en términos del indicador por control interno del que presta el servicio, porque es el que lo presta, es el que tiene que hacer, bueno, debe de hacer la valoración de lo que le entrega a la comunidad de manera diaria, porque ellos trabajan todos los días. Hay un componente, hay una planta de tratamiento, hay un componente social que es la comunidad que recibe el servicio, que es lo más importante, que es la razón de ser del acueducto. Hay un componente ambiental, que es la fuente que abastece ese acueducto, que es, hasta donde yo tengo conocimiento, es a través de Azucuana, es decir, el distrito de riego del río Cucuana. Entiendo que no hay vinculación de abastecimiento por el río Luisa, que es lo que yo sé. Entonces debería de haber información, creería que lo debe de haber, creo que debe de existir esa información. Lo importante es conocerla para, con base en ese dato que nos entregue el prestador del servicio, del comportamiento del indicador IRCA por control interno, nos diga mi valor numérico es el que corresponda, ojalá que esté por debajo del 5%. Entonces es pertinente esa parte. Y a manera de conclusión, si queremos mirar el detalle de lo que tiene que ver con el indicador, que ya es el indicador IRCA por la patología renal y de pacientes dializados, tendríamos que definir en primera instancia cuáles serían los parámetros para medir eso, porque dentro de lo rutinario no está. Dentro de lo que medimos nosotros normalmente en el laboratorio, pH, turbidez, color, cloro residual, coliformes totales, E. coli, y 2 o 3 parámetros más. La evidencia es lo que les acabo de entregar, del 10,03%, y cuando miramos el motivo de por qué ese 10%, casi siempre se presenta por o el parámetro de cloro residual que está por debajo de, porque hay un estándar que dice de que el cloro residual en el agua que consume el usuario debe estar entre 0,3 miligramos por litro de cloro residual hasta 2, perdón. Y entonces si él se pasa de 2, ya ahí hay un lío. Pero si llega a estándares por debajo de 0,3, pues también. ¿Correcto? Entonces ahí habría que estar mirando cuál es el comportamiento de los parámetros que queremos medir, importantes y rutinarios, los del día a día. Días 12, 13, 14, 15 hasta 23, ¿correcto? Pero ya en el detalle de la milimetría de lo renal, que como les digo, no podemos decir que no, pero tampoco podemos garantizar que sí, porque no tenemos la información de detalle. Hay unos datos producto de un ejercicio que se hizo con el acueducto de Rovira. No sé si hay algún concejal de Rovira acá. No lo hay. El detalle es que hay un instrumento que es el mapa de riesgo, porque desde el punto de vista normativo, digamos que la norma dice que hay unos estándares que cumplir, pero es muy complicado poder garantizar estándares que están por fuera de la norma porque no son normales encontrarlos, ¿sí? Entonces uno dice, miremos el parámetro de cadmio, que es un metal que tiene líos, y que si se encuentra en el agua por encima de un valor que la norma establece, podemos tener inconvenientes porque son parámetros que tienen importancia sanitaria por afectación de la salud humana. Y esos parámetros no están dentro de la rutina que hacemos normalmente, no aparecen. La norma sí establece que con un parámetro de esos, cadmio, antimonio, mercurio, plomo y todo lo demás, está por encima del valor establecido en la norma,
Si él se presenta en automático el IRCA independientemente de los demás parámetros, es 100%, o sea, agua calificada como inviable sanitariamente. Y ahí tendríamos un lío bien complicado por ese parámetro si lo encontramos. Entonces tendríamos que hilar muy delgado. Y aquí habría que pensar en una investigación que nos defina, primero, qué parámetros son los que vamos a meter dentro de eso. Normales no son, pero sí específicos que las normas los definen por su importancia sanitaria. Entonces, ahí habría que vincular de entrada a la autoridad ambiental para poder saber si esos parámetros que están definidos como de importancia por lo que tiene que ver con la salud colectiva hacen parte de lo posible producto de la afectación por las amenazas a través de la intervención humana, es decir, intervención antrópica. Y entonces habría que mirar esa parte. Aquí hay que vincular sí o sí, entonces a la autoridad ambiental, habría que vincular sí o sí al prestador del servicio público de acueducto, obviamente que el municipio y seguramente que la Secretaría de Salud, para con base en ese detalle poder evidenciar si eso es verdad, de que existe riesgo de patologías asociadas a lo renal y a los pacientes dializados por un parámetro en específico o dos, los que definamos dentro de una investigación. Esa es la participación de la autoridad sanitaria en este sentido. Obviamente estamos dispuestos y la idea de continuar con la vigilancia, de hacerlo de la manera tal que la norma establece, sí lo estamos haciendo, el rigor no es al 100%, pero ya estamos en esa dirección, y obviamente aquí motivar a la comunidad para que de alguna manera esté atenta a través del prestador del servicio, que es en últimas quien respondería por la calidad de agua que le entrega a la comunidad servida por ese acueducto. Esa es la participación de la autoridad sanitaria. Inquietudes, seguramente que sí, estamos atentos.